Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde Jutiapa, Guatemala, en este miércoles 29 de julio, por lo tanto, un día especial. ¿Por qué? Porque es el día de Santa Marta. Una felicidad para todas las que se llaman Marta, inclusive ciudades, ¿no? Santa Marta. Y vamos entonces a meditar esta palabra que nos ilumina sobre Santa Marta, amiga de Jesús, junto con María y Lázaro. Por eso vamos a leer el Evangelio de Juan, que nos dice así: muchos judíos habían ido a visitar a Marta y a María para darles el pésame por la muerte de su hermano Lázaro. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que le pidas, Dios te le concederá. Le dijo Jesús: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje de Marta, de Santa Marta? En donde un corto pero profundo relato sobre la resurrección. Y acá tenemos que hacer una aclaración de la resurrección y el revivir de Lázaro. Pero vamos a detenernos primero en que Lázaro, Marta y María eran muy amigos de Jesús, íntimo, porque en otra parte también sale un diálogo de Marta, María y Jesús, con Lázaro. ¿Qué quiere decir? Que él posiblemente ahí en Betania se alojaba con ellos. Ahora, fíjense que esta familia, Lázaro, Marta y María, tuvieron que haber sido unas personas de un poco de protagonismo. ¿Y por qué? Porque vemos al comienzo, dice, muchos judíos fueron a visitarlo para darle el pésame por la muerte de su hermano Lázaro. Y entonces cuando se entera, es Marta la que tiene la actitud de ir a buscar a Jesús. María se queda en su casa, como que es otra actitud. En otro relato del Evangelio también resaltarán esas dos diferentes actitudes. Pero lo que nos propone ahora, el tema más profundo, es el diálogo de Marta y Jesús, que aunque eran cercanos, le hace como que cierto reproche, ¿no? Señor, sí. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que Dios te concederá lo que le pidas. O sea, ¿qué está diciendo Marta? ¿Que reviva Lázaro? No. Marta le está diciendo: vos hubieras curado si llegabas antes, cuando estaba enfermo mi hermano, pero ahora está muerto. Es por eso que después Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y Marta como que proclama una fe clara: sé que resucitará en la resurrección del último día, del reino de los cielos. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Miren lo que dice: el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Fíjense ese concepto como es muy claro, muy profundo, que Marta lo reconoce. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Sí, creo que tú eres el Mesías, el que debía venir a este mundo. O sea,
cree en Jesús. No le está pidiendo que reviva a Lázaro. Le está diciendo, creo que vos sos el Mesías. O sea, le hace una profesión de fe profunda en más allá de las cosas, en el reino que Marta creía. Y se lo dijo clarito. Después de eso, ¿qué sucede? Ustedes saben, Jesús llama, ¿dónde lo enterraron? Se va para allá y le dicen, ya huele, hace 5 días que está muerto. Y dice, no, ahora se va a levantar. Y bueno, todo el relato de cómo, acá lo explicito, revive a Lázaro. Entonces Jesús dice, levántate, sal fuera. Y él sale atado porque así enterraban los judíos, como momias, y por eso sale atado. Y Jesús dice, desátenlo para que pueda caminar. ¿Qué nos está diciendo eso? Que no resucitó, revivió. La resurrección era la que hablaba Marta, que era después en la resurrección de los muertos. Después de esta vida. Pero ¿qué pasó con Lázaro? Revivió. Otra vez, Jesús hizo un signo temporal del reino de los cielos. ¿Y por qué digo temporal? Claro, porque Lázaro revivió en esta carne, pero después se murió. Lázaro se volvió a morir. Y ahí sí, resucitó como Jesús. Como Jesús también en la cruz se murió. Pero después del tercer día resucitó. A ver, la resurrección, por eso a Marta le quedaba muy claro. La resurrección es más allá de las cosas. Es en la vida eterna. Y fíjese que le queda tan claro que aún en la muerte de su hermano, ella lo cree profundamente. Y cuando le dice, ¿crees esto? Ella dice, sí, sos el Hijo de Dios. Una profesión de fe muy profunda. Muy profunda porque cree que Él es el Hijo de Dios y cree que es el Mesías y cree en la resurrección de los muertos. Yo, frente a esta fe de Marta que nos explicita tan profundamente, yo quiero hacer una reflexión sobre la cosmovisión de los indígenas, porque yo no puedo negar que he madurado también en mi fe de la resurrección y del reino en el camino de Latinoamérica. Yo más precisamente es un momento puntual donde me cuestioné profundamente la cosmovisión. Cuando fui a Riobamba, en la casa de Monseñor Proaños, está la casa de los indígenas. Pues me llevaron los indígenas allí, entré en el gran salón de la casa de los indígenas y ahí vi el mural. El mural era toda una pared enorme que estaba pintado el mural. ¿Qué tenía el mural? Una gran procesión sobre un camino que zigzagueaba y subía en la montaña. Pero ¿qué fue lo que me llamó la atención? Que los últimos en la fila, o sea, ya los cercanos, vendría a ser, porque después la fila de la procesión se perdía en la multitud, ¿no? En la montaña. Que los últimos eran de tamaño normal, o sea, era de tamaño propio, como nosotros. Sin embargo, había algo que me llamó la atención y yo lo cuestioné a los indígenas. Todos estaban de espaldas. Y yo digo, ¿por qué lo pintaron de espaldas? ¿Por qué no lo pusieron un poco de costadito para que se le viera un poco el rostro? ¿Por qué solo las espaldas? Porque había niños, hombres, mujeres, todo, grandes, chicos, todo, pero todo de espaldas. Yo digo, le hubieran puesto un poquito de lado. Cuando yo le pregunto esto a los indígenas, le digo, dígame, ¿por qué no le pusieron un poquito de lado? ¿Por qué tan de espalda? Y el indígena me mira y me dice, lo que pasa es que esa es nuestra cosmovisión. ¿Cómo su cosmovisión? Claro, ellos, los que están en el mural, están camino a la montaña, camino al cielo. Ellas dieron ya el paso al reino de los cielos. Por eso ellos están ahí. Esa es nuestra cosmovisión y por eso están de espalda, porque nosotros le miramos las espaldas. Me quedé así, claro, dice, porque su cosmovisión es distinta. Yo le dije, no sé cómo es mi cosmovisión. ¿Cómo lo vas a ver? Me dice. Cosmovisión, la palabra lo dice, la visión del cosmos. ¿Cuál es su cosmovisión? Yo le dije, no sé. ¿Y cómo que no sabe?
A ver, si usted tiene que apuntar para el futuro, ¿para dónde apunta? Para adelante, le dije. Y entonces el pasado, para atrás. Ve, me dijo. Ustedes dan vuelta a todo. ¿Cómo que damos vuelta a todo? Siempre decimos el futuro, tenemos que mirar el futuro para adelante y el pasado. No, el futuro está atrás, el pasado está adelante. El pasado es el mural. ¿Y por qué? Porque en ese mural de grandes, chicos, son los que ya murieron, los que se anticiparon a usted en el camino del reino de los cielos. Son nuestros abuelitos, nuestros muertos. Los que un día nosotros vamos a encontrar cuando vayamos el camino al reino de los cielos. Ellos son nuestro pasado. Por eso nosotros le tenemos que seguir las espaldas. ¿Qué quiere decir? Su ejemplo. Su ejemplo de vida. Ya sea bueno, ya sea malo. Si es malo es para no seguir por ese camino y si es bueno es para seguirlo. Por eso nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestros muertos. ¿Y cómo el futuro está atrás? Claro, el futuro está atrás porque son los más jóvenes que usted. Los chicos, los niños, los jóvenes, como cuando usted era joven. Cuando era niño, su padre o la gente grande le parecía que todos eran bárbaro, pero cuando se fue tomando conciencia, cuando fue adolescente y joven, ahí empezó a discernir, esta vida me gusta, esta no, esto quiero, esto no quiero, miraba las espaldas de los demás y tomaba ejemplo bueno o malo. Esta cosmovisión indígena me hizo cambiar a mí, mi perspectiva inclusive, porque encaja mucho mejor con nuestra espiritualidad del reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque hacia adelante tenemos nuestro muerto, en donde nosotros le tenemos que preguntar por el camino que nos mostraron con su testimonio de vida. Por eso, cada vez que vamos a hacer algo tenemos que pensar, ¿esto que voy a hacer honra o no honra a mis abuelitos? Uno dice, ¿por qué? Porque mañana me voy a encontrar con ellos. ¿Y qué le voy a decir? No, que todos lo hacían. ¿Cómo? Me van a decir ellos. ¿Y para qué yo te di mis genes? Para que te mostré un camino. Porque los genes los tenemos acá en la cara, en la piel, en el rostro. Nosotros somos el amor, el trabajo, el esfuerzo de nuestros abuelitos. Los conozcamos o no los conozcamos, no importa. Esto está acá porque ellos lucharon, se esforzaron, trabajaron. Y por eso somos lo que somos. ¿Ve? Y además esta cosmovisión me ayuda a tener una hipoteca con el futuro, con los que están detrás mío. ¿Por qué una hipoteca? Porque yo les tengo que dejar un buen camino a los jóvenes que me miran como uno mira a lo más grande. Ellos no están mirando la espalda. Entonces, voy a hacer cualquier cosa y ¿qué ejemplo le voy a dejar a mis hijos, a los jóvenes, a los demás? Mal ejemplo. Entonces, ustedes fíjense que en esto, la corrupción, el maltrato, es un mal ejemplo para los demás. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Qué ejemplo le estamos dejando a nuestros jóvenes? ¿Ve? Por eso les digo, esta cosmovisión indígena a mí me ayudó mucho. Sobre todo porque nuestra cosmovisión, que no era la que tenía Santa Marta, nuestra cosmovisión siempre, como el futuro está delante, nos deja como en un abismo y nos hace caer en ansiedades y en desesperaciones. ¿Por qué? Porque por eso los indígenas tienen tanta esperanza y tienen tanta paciencia, porque siempre miran al pasado, a sus abuelitos, a sus antepasados muertos, con quienes se van a juntar un día. Y le dan testimonio a los jóvenes para que sigan un buen camino hacia el reino de los cielos. Fíjense, cuánto tenemos que aprender todavía. Vamos a pedirle a Santa Marta que nos enseñe ese camino de fe, que está más allá de las cosas, en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.